¿Qué tal? No. Es indispensable. Porque lo mismo que hace vos lo hace otro. Y a la hora de, yo siempre he dicho, no hay que hacer mala vida por nadie en el trabajo, porque estáis y servís mientras hacéis las cosas. El día que no querés hacer las cosas como les dé la gana, no servís. Muchacha, pero deja que entre. ¿Estás oyendo, Marín? ¿Quién me anda buscando? A vos, una pasión que ya ves. ¿Quién es? Te busca.
Buenas noches, queridos participantes. Quien les habla es la asesora académica del CIF, CIAF y Lenos, Denise Godoy. Y de antemano le agradecemos la participación de cada uno de los participantes del curso. Esta noche la ponencia está a cargo del licenciado, del podólogo Hernández Marco Antonio Podólogo. Y antes de comenzar, les daremos algunas recomendaciones para su ponencia. Por favor, mantener sus micrófonos apagados durante la presentación, a menos que el ponente les pida su participación. También, para que los participantes puedan solicitar algunos certificados o las grabaciones o material, será mediante el número del chat. Y si tienen alguna duda, será respondida por el podólogo al final de la exponencia. Sin más preámbulos, le damos la bienvenida al podólogo. Podólogo Hernández Marcos, tiene el pase. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches a todos los presentes, gracias. Vamos a ver un tema muy importante. Vamos allá. En base a la cuestión del tiempo, vamos a tratar de ser lo más puntuales posibles en la información. El tema radiología en podología. Desde luego, la podología es una rama de la medicina que se encarga del quehacer del estudio, diagnóstico, tratamiento de las afecciones del pie, y esta depende también de muchas otras ciencias auxiliares, como la radiología en los procesos diagnósticos. La radiología entonces surge a través del conocimiento, manejo, estandarización de lo que son los rayos X. La radiología es una especialidad médica que se ocupa de generar imágenes del interior del cuerpo mediante diferentes agentes físicos, campos magnéticos, etcétera, lo cual se van a traducir en imágenes para poder servir como medio del diagnóstico, pronóstico, tratamiento de enfermedades, incluso para situaciones de exploración anatómica. La radiología entonces debe distinguirse de la radioterapia, que no utiliza imágenes, sino que emplea directamente radiación ionizante, precisamente de los rayos X, pero de una mayor energía, ¿sí?, que los usados para el diagnóstico. También radiaciones de otro tipo, ¿sí?, pero hay que distinguir este hecho. Para el tratamiento de enfermedades, por ejemplo, para detener crecimientos de tumoraciones sensibles a la radiación. La radiología entonces puede dividirse en maneras distintas. Por un lado, puede ser dividida según el órgano, el sistema o la parte del cuerpo que se estudia. Así podemos tener muchas especialidades de la radiología. Hablando de la neuroradiología, de cabeza, cuello, torácica, cardíaca, abdominal, gastrointestinal, genitourinaria, de mama, ginecológica, vascular, musculoesquelética y pediátrica. De tal forma que cuando hablamos de la radiología en podología, pues estamos hablando, por ejemplo, de la radiología musculoesquelética, la cual va a estar dirigida al último sector del cuerpo inferior, que son pie y pierna. Entonces, la radiología tiene un papel sumamente importante en la salud. Algunos ejemplos de la aplicación de la rama de la medicina son el hallazgo de lesiones, fracturas, causa de traumatismos, la detección temprana del cáncer en el mama, etcétera. Entonces, hay otros medios, desde luego, que son complementarios, pero aquí nos vamos a ocupar específicamente de la radiología.
En la actualidad, la radiología incluye diversas técnicas, además de los rayos X, como la tomografía computarizada, resonancia magnética nuclear, medicina nuclear, ultrasonido, etcétera. ¿Cómo es que va surgiendo con el tiempo la radiología? Bueno, los antecedentes, podemos hablar tan solo algunos datos, ya que hay bastante referencia histórica al respecto. El 8 de noviembre de 1895, el profesor de física, director del Instituto de Física de la Universidad de Würzburg, en Alemania, Wilhelm Conrad Röntgen, al estudiar los rayos catódicos en tubos de alto vacío de lo que existía entonces, que era un tipo, Lennart y Hitchcock descubrieron a través de los estudios con estos tubos los rayos X. Se realizó la primera radiografía que corresponde a la mano de su esposa, la señora Berta Ludwig. ¿Sí? Ahí tenemos imagen. ¿Sí? Incluso ahí está el anillo presente en su mano, la joyería. Y por desconocer qué tipo de energía se había producido, la denominaron sencillamente rayos X y ahí quedó el nombre. Se publicó un artículo, una nueva clase de rayos en la revista Huber Hein von Steingel para su descubrimiento posterior en el año de 1901, en ese tiempo posterior a ese descubrimiento. Por fin recibió el premio Nobel de Física el profesor Wilhelm Conrad Röntgen. En algunos países de América Latina, la situación de la radiología fue lenta. Se presentó en diversas formas. Podemos mencionar el primer país en Latinoamérica, que fue México, el 25 de febrero de 1826, 2 meses después del descubrimiento de los rayos X, llegó a San Luis Potosí el primer tubo de rayos X y el doctor Antonio F. López publicó en el periódico El Estandarte los principios físicos de dichos rayos. El artículo se llamó Un descubrimiento maravilloso. En la Ciudad de México, en octubre de 1896, unos meses después, en el Hospital San Pablo, ahora Hospital Juárez, el doctor Tobías Núñez tomó la primera radiografía. Era del antebrazo de una mujer con secuelas de trauma. Un año después, 1897, el doctor Armando Zafra, alumno de la Escuela de Medicina, escribió su tesis recepcional con el tema Algunas aplicaciones de los rayos X a la cirugía y a la medicina. El Hospital General de México inauguró en 1905 ya con el departamento de mecanoterapia, que incluía entre sus equipos un aparato rudimentario de rayos X, y el jefe del departamento era el doctor Roberto Joffre. La verdad es que el proceso del desarrollo tecnológico de la radiología ha sido sorprendente, al menos en las últimas décadas. Varios de sus descubridores e investigadores han sido merecedores de diferentes premios, como el Nobel, como ya lo mencionamos, y ya el mencionado, el físico Guillermo Conrado Röntgen, como tal. Todo esto abrió las puertas para el entendimiento de lo que era la radioactividad. Así es que el descubrimiento de los rayos X, Henry Becquerel, Pierre y Marie Curie en 1903, por sus contribuciones a la radioactividad, abrieron un gran campo en el conocimiento de los elementos radioactivos, surgiendo nuevas materias en la física. A los estudiantes de medicina que deberán decidir su interés profesional en términos de la carrera, les es útil saber que la especialidad de la radiología es un verdadero nicho de oportunidad. Lleva ya varios años de cambios muy importantes y estos con seguridad van a continuar en aumento. Tan solo en México existen alrededor de 5,000 radiólogos, número insuficiente para la población nacional, lo que nos hace entender que en el resto de los países de América Latina es importante
tener una especialidad de radiología y aplicarla como ciencia y tecnología para complementar desde luego la medicina. Así es que aquí tenemos un nicho. Podemos entender entonces que vamos a decir que debería de ser muy deseable. En los últimos años, los países latinoamericanos han aprovechado el crecimiento económico para mejorar sus tecnologías aplicadas a la salud, tanto en el sector privado como en el público. Son conscientes de que la única forma de mejorar la calidad de vida de los individuos es a través de la salud, la alimentación y la educación. Si bien el sector público y privado consigue diferentes intereses, ambos se complementan y ejercen una influencia sinérgica en lograr el desarrollo económico en Latinoamérica. Hablando acerca del Fondo Monetario Internacional, nos menciona que el promedio de la región desde el 2004 a la fecha fue un 8% anual, 8% anual de crecimiento. Luego de una reactivación de la economía en el 2004, los desarrollos económicos de los países latinoamericanos han ido creciendo. Sin embargo, los aportes importantes respecto del crecimiento de la tecnología médica parece estar dentro de unos cuantos países. La tendencia se vio profundamente incentivada en países como Argentina, Brasil y México, los cuales son los principales representantes de importación y exportación de tecnología de rayos X a América Latina. Y pues respecto de las indicadores de negativas a las inversiones en lugares como Venezuela, Perú y Colombia, nos hace ver que, por ejemplo, Estados Unidos es muy frecuente enviar aparatos de rayos X usados al resto de estos países que muchas de las veces no cuentan con garantía, seguro de servicio, etcétera, y eso se constituye en un problema. Luego entonces deberíamos entender que el radiólogo, como el primer especialista de la medicina que ha requerido de equipo de gran complejidad para sus labores profesionales, que se ha especializado en el manejo de una máquina bastante complicada, delicada y costosa, sobre todo en el proceso de la interpretación de las radiografías que obtiene, lo que nos hace entender que un radiólogo debería de estar vinculado al equipo multidisciplinario en podología, ya que en muchos países ni siquiera se tiene un censo exacto de la cantidad de podólogos en el ejercicio. Esto nos hace ver cómo hay que estar en un punto sensible. Todos aquellos podólogos que están en su praxis, precisamente vincularse a medios o instituciones que ofrezcan dicho servicio. Así es que estos problemas de organización de la radiología están relacionados con dicha complejidad. Refiriéndonos a esto que obliga a considerar varios elementos que son de tipo de atención médica dominante en cada país, de los recursos disponibles, de la capacidad del personal médico, así nos obliga a entender la necesidad de contar con suficiente equipo y materiales. Durante pandemia, en muchos países entendimos el déficit importante. Nos dimos cuenta cómo muchas instituciones públicas no tenían los recursos suficientes, o al menos para atender toda la demanda en pandemia. Los departamentos de rayos X estuvieron detenidos, por dar un ejemplo. Entonces, la utilización de los rayos X y otras ondas físicas comunes, como el ultrasonido, pueden resolver entre el 70 y el 80% de los problemas de diagnóstico, pero cerca de 2/3 de la población mundial no tiene acceso a este medio de diagnóstico. Entonces, podemos darnos cuenta del enorme déficit que existe. Efectivamente, la radiología en podología sí puede poder resolver situaciones musculoesqueléticas y articulares, probablemente un 80% de estas a través del diagnóstico.
pero si de repente no hay un proceso en el que el paciente lo encuentre accesible, es un problema. En el marco del Día Mundial de la Radiografía, que tiene lugar el 8 de noviembre, ¿sí? La Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, aboga por el mejor acceso adecuado a la calidad de estos servicios en América Latina y el Caribe. Ya falta poco para el Día Internacional. Vamos a ver qué es lo que hace la OMS al respecto, ¿verdad? Hablando de la radiología, como ya vimos en un principio, vamos a mencionar un poco de la radiología musculoesquelética, que corresponde a un ámbito de la radiología enfocada al estudio de enfermedades osteoarticulares. Así es que vamos a hablar un poco al respecto de los rayos X enfocado en este punto o subespecialidad. En general, la radiografía busca representar imagenológicamente una estructura tridimensional en una placa bidimensional. Por tanto, si bien es una técnica útil, no es una representación exacta del organismo. La radiografía se ha convertido por distintos motivos en un examen básico para la confirmación diagnóstica de las lesiones traumáticas osteoarticulares. Se habla de examen de bajo costo y las máquinas de rayos X se encuentran incluso en lugares más aislados y su manejo es relativamente más sencillo que el de las otras técnicas de imagen. Sin embargo, esto desde luego va a variar de un país a otro. Sabemos lo importante del objetivo de esta radiología musculoesquelética en encontrar la morfología de la estructura ósea, la articular mediante precisamente la comparación de los segmentos de alto grado de especificidad. Y mencionando al respecto de estos costos, bueno, pues antes la Cruz Roja Internacional, a menos en México por mucho tiempo, la Cruz Roja no cobró un centavo por los servicios. Hoy día la Cruz Roja cobra hasta $20 por cada placa. Ya no son gratuitos, lo que también dificulta la atención en algunos sectores pobres de la población. En segundo lugar, la radiología permite la evaluación de calcificaciones en partes blandas, derrame articular, algunas localizaciones específicas como codo, rodilla, tobillo, alteraciones groseras de las partes blandas, incluyendo estudios de cuerpos extraños. Cabe señalar que el estudio de imágenes por las partes blandas puede realizarse mejor técnica con otras que superan la radiografía en este campo, como en la ecografía resonancia magnética. Sin embargo, cuando no sucede así, bueno, al menos contar con los equipos que nos permiten valorar sobreexposición o la radiografía rayos X de doble exposición. Y ahora la utilización de software especiales como la digitalización de las radiografías para la obtención de unas mejores especificaciones técnicas para el caso. Modalidades para el estudio de las imágenes: radiología simple, tomografía y resonancia magnética. Acabamos de ver que precisamente hay algunas desventajas, por decirlo de alguna manera, lo cual va a delimitar la diferenciación en las estructuras y entender la información vinculada a la biología o al proceso, cosa que no sucede con el resto de las técnicas. Vamos a hablar un poco acerca de, mencionando al respecto de las características consideradas en la radiografía musculoesquelética, hablamos de densidades radiográficas. Cuando hablamos de la densidad radiológica o radiográfica, es el grado de ennegrecimiento de una película radiográfica debido a la exposición de los rayos X. Cuanto mayor es la cantidad de rayos X que llega al film, mayor será el grado de ennegrecimiento. Por otra parte, las zonas que reciben menor radiación aparecen transparentes en la radiografía cuando se revela. Por lo tanto, la densidad radiológica es una película radiográfica. En una película radiográfica vamos a decir que es una representación en la medida de la cantidad de la radiación absorbida. A mayor concentración de las sales de plata encontradas en la placa, menor cantidad de luz
entonces dejará de pasar y tendrá una mayor densidad. En otras palabras, cuando un haz de rayos X atraviesa la materia, se reduce su intensidad y a medida que la energía se absorbe o se dispersa, entonces el grado de atenuación depende de la energía de los rayos X y del número atómico de la densidad física del tejido. Las diferentes absorciones de los rayos nos van a dar distintos tejidos de órganos representados en escala de grises. Existen básicamente 5 densidades radiográficas: aire completamente negro, grasa gris oscuro, tejidos blandos, agua, ¿sí? Gris claro, hueso, es decir, estructura calcificada blanca. Se observan las corticales como líneas óseas y trabeculares a manera de entramado. Y el metal extremadamente blanco con bordes muy definidos. De ahí que observemos, por ejemplo, la cortical, una línea blanca bien establecida. Aquí tenemos una representación. Dándonos al centro, lo que encontramos: agua, grasa, calcio. Nótese allí, depende mucho de la experiencia del radiólogo, de la técnica que utilice, para evitar sobreexposición o falta de exposición, lo cual dificulta el diagnóstico, ya que se puede dificultar, ¿sí?, el establecimiento de los espacios en estos puntos centrales: grasa, agua, calcio. En el momento de evaluar la radiografía, cuando se interpreta una radiografía, hay que buscar anomalías. Estas anomalías pueden ser fracturas, desgarros musculares, luxaciones, o un tipo de enfermedad ósea como un tumor. También se pueden buscar signos de enfermedad en dichos órganos internos como derrame o infecciones o un tumor, lo cual puede ser, dependiendo de la técnica, en una articulación, determinar, por ejemplo, un derrame articular o no. Entonces, para evaluar una radiografía es importante buscar todos los signos que nos hablan referentes. Estos signos pueden incluir líneas irregulares, línea de fractura, línea de separación de los huesos, línea en forma de V, por ejemplo, tan solo por citar. Respecto de algunos órganos internos, tumores y demás, zonas de derrame, incluido masa, si es denso o no. Todo esto va a estar vinculado precisamente a evaluar la radiografía. Un ejemplo de ello es la estructura ósea. Los huesos normales están formados por hueso compacto cortical, de márgenes bien definidos que se continúan con el hueso subcondral y con el interior de que se encuentra el hueso trabecular, junto con los ennegrecimientos intermedios. Generalmente una enfermedad ósea incluye lesiones traumáticas que van a alterar precisamente esta estructura habitual. La comparación de dichas estructuras con las características del hueso sano, la articulación y otros tejidos sirven como punto para comparación en el diagnóstico. Se deben buscar dirigidamente defectos resaltantes de la cortical, por ejemplo, en el hueso alrededor, algunos rasgos de radiolucidez asociada, que en ocasiones pueden ser el único signo de una fractura no desplazada. Se le llama resalte o escalón visible entre los bordes del rasgo de fractura y defecto a una discontinuidad de la cortical cuando las superficies se encuentran relativamente al mismo nivel. Respecto de las articulaciones, representan una configuración anatómica habitual con 2 o más huesos que contactan entre sí de una forma más o menos virtual y que contienen un nivel de congruencia reconocible. El hueso subcondral, que representa a la superficie ósea radiológicamente evaluable, es continuo, liso, sin defectos ni resaltantes, como estamos viendo aquí en la imagen de la derecha.
marcado en flechas en la situación subcondral, y aunque no se puede distinguir de forma precisa el cartílago, al menos vemos los espacios subcondrales normales intactos. Entonces, cabe recordar que el espacio articular está ocupado precisamente por esas estructuras de cartílago, fibrocartílago y líquido articular, lo que son discernibles en una radiografía, no son discernibles en una radiografía simple, así es que todos tienen que aproximadamente la misma densidad, de ahí que se requieran otras técnicas o por lo menos una llamada de doble exposición. Respecto del derrame articular, el derrame articular se ve como una densidad similar al resto de las partes blandas. Puede ser sospechoso de un alto grado de seguridad en la rodilla, tobillo y codo, al menos referente a la historia clínica, a la mecánica del accidente y demás. Junto con los datos presentes, podemos ver, por ejemplo, el codo se asocia a llamado signo de la vela, que consiste en que el líquido del derrame se va a introducir en la fosa coronoidea desplazando el paquete graso, produciendo la imagen de una vela negra. Aquí lo hemos marcado con la flecha y se observa precisamente una expansión un poco más oscura, la cual es compatible con dicho signo. Lo mismo puede ocurrir en la rodilla y debe de buscarse en el receso suprapatelar con los mismos resultados, por lo regular anterior al fémur. ¿Sí? Aquí hemos marcado estos signos más o menos oscurecidos y dispersos de lo que se refiere a los... En enero. Por favor. No, y pico. ¿Me escuchan? Sus micrófonos, por favor. Micrófono, por favor. Bien, evaluación de las partes blandas. En el caso de las lesiones traumáticas se puede ver engrosamiento, aumento de la densidad de las partes blandas en zonas traumatizadas, ya que puede resultar más fácil la visualización al comparar un segmento contralateral, es decir, comparación con el lado sano. Todos estos cambios pueden traducirse en edema, infiltración hemática, colecciones. Sin embargo, los rayos X no permiten distinguirlos entre sí, ni tampoco delimitar las colecciones confiablemente. Además, pueden ser visualizadas otras alteraciones como úlceras, laceraciones cutáneas, enfisema y cuerpos extraños con densidad suficiente para ser distinguidos de las partes blandas adyacentes. Eso sí. Luego, entonces, hablemos un poco, ya que hablamos de los criterios para las articulaciones y la cortical, hablemos un poco de las lesiones tumorales. ¿Cómo evaluar la radiografía en las lesiones tumorales? Para efectuar un análisis correcto se debe considerar edad, sexo, el hueso comprometido, la localización en él, márgenes de la lesión, presencia o no de una matriz calcificada, reacción perióstica, ¿sí? Y la presencia de una masa asociada de partes blandas. Con esos elementos, un radiólogo con cierta experiencia va a poder dar un diagnóstico con más o menos de certeza y bien plantear un diagnóstico diferencial razonable en la mayoría de los casos. No es razonable plantear 4 diagnósticos diferenciales como conclusión radiológica. En este caso, es mejor decir que no se sabe lo que se está viendo ahí, más bien que aventurarse a una serie de diagnósticos como si fuera una especie de ruleta rusa. Un diagnóstico diferencial razonable debe incluir 2 posibilidades diagnósticas bien pensadas, las cuales se sustentan en los datos analizados. Hablando de los análisis de la lesión ósea que pueden llevar a 4 conclusiones diferentes. La primera posibilidad es que se trate de lesión benigna de tipo Leable-Alon, es decir, con alta certeza de diagnóstica.
en la que probablemente no hay que hacer nada. El caso más común de esta situación es el defecto fibroso cortical benigno, que es muy característico en cuanto a grupo etario radiológico, de manera de que el estudio puede terminar ahí, es decir, son características compatibles con la edad. Que la lesión es casi con certeza benigna, se podría controlar clínicamente sin mayor estudio, aunque en manos de un equipo multidisciplinario, siempre y cuando se haya que hacer una intervención, por ejemplo, por cercanía de una fractura patológica, ¿sí? Igual compatible con grupos etarios o con situaciones metabólicas. Las lesiones de este tipo son fibroma no osificante y la displasia fibrosa. Este es un ejemplo que pudiera llevar a complicación a una fractura posterior. Otra posibilidad se cataloga como una lesión indeterminada que no necesita más estudios o biopsia. No pocos casos llegan a esta situación. Las imágenes orientan claramente a una lesión maligna o agresiva que exige un estudio preoperatorio e histológico por biopsia. Entonces, son las situaciones del análisis en que tiene que suceder. Ya cuando vemos lesiones compatibles con eventos agresivos y tumores, vamos a ver que puede haber algunos patrones de destrucción. Hablando en tres tipos básicos de patrón destructivo: geográfico, apolillado y permeativo, que se mencionan en los textos referentes del tema de estudios de radiología. El patrón geográfico es el menos agresivo, lo que indica que la lesión es de crecimiento muy lento, se caracteriza por tener márgenes bien definidos y puede o no tener esclerosis. A mayor grado de esclerosis de las imágenes, menos agresividad de la lesión, porque significa que dicha lesión está contenida. La mayoría de los tumores benignos presentan este patrón de destrucción tipo geográfico, pero también pueden verse lesiones malignas como metástasis y mieloma múltiple. En esta figura, la figura 1, observamos un dedo de una lesión lítica que compromete en la primer falange de contornos bien definidos. Vamos a ver, aquí la tenemos, ¿sí? Mucho menos agresivo que las lesiones de crecimiento lento, caracterizado por los márgenes bien definidos, obsérvense aquí. La mayoría de estos tumores benignos presentan un patrón de destrucción tipo geográfico, ¿eh? Por ejemplo, patrones de destrucción geográfico, ¿sí? Aquí tenemos, por ejemplo, puede verse lesiones malignas, metástasis y mieloma múltiple. Aquí tenemos la imagen anterior, vamos a observar un dedo con una lesión lítica, obsérvese la forma que tiene, se le llama lítica, que compromete la primer falange. Podemos observar los contornos bien definidos, aquí bien definidos. Es una lesión de tipo no agresivo que corresponde a un encodroma. Dicho encodroma nos da estos patrones geográficos globulares y contenidos. Obsérvese la cortical como si estuviera conteniendo todo, como continente. Patrón apolillado habla de una lesión más grave que las anteriores y las márgenes también, pero aquí son mucho menos definidos como observamos aquí. De ahí que se llame apolillado, nos recuerda las lesiones presentes que dejan las polillas, por ejemplo, en la vestidura. Este tipo de márgenes son producidas por linfoma, sarcoma de Ewing, fibrosarcoma, la histiocytosis X, osteomielitis, por ejemplo, es decir, lesiones malignas o benignas que presentan un patrón agresivo de destrucción. En esta figura 2 podemos observar, se muestra un fémur distal afectado por un linfoma primario. Se observa una lesión lítica nuevamente,
¿sí? De contornos, pero no muy bien definidos. Aquí los observamos, no están muy bien definidos. Se observan múltiples sombras dispersas. Y es difícil determinar dónde empieza, dónde acaba. No hay presencia de esclerosis y se extiende hacia la epífisis, ¿sí? Y no se puede diferenciar claramente dónde está el margen. Entonces, el problema aquí precisamente es que como no hay borde ni cortical definida aquí, por llamarlo de alguna forma, los bordes, se entiende que comienza a moverse y ni siquiera se observa dónde termina. Entonces, eso es un aspecto de no buen pronóstico. Patrón permeativo es el patrón más agresivo, lo que traduce una actividad biológica de rápido crecimiento, caracterizado radiológicamente por una pobre definición de los contornos, de modo que las imágenes son difíciles de ver en la radiografía simple, son imperceptibles. El ejemplo de lesiones que producen este patrón son el sarcoma de Ewing, linfomas, etcétera. Aquí lo tenemos, nótese. Podemos observar aquí una figura que se ve en la radiografía lateral de la pierna en la que se expresa área de menor densidad radiológica muy bien definida. Cuesta ver el límite colosano y se determina no muy bien la reacción perióstica, ¿sí? No podemos, nótese cómo el periósteo aquí prácticamente está perdido, sobre todo en esta parte donde estoy marcando con la flecha, ¿sí? Hay una lesión que ocupa la médula del hueso, de ahí toda esta parte oscura, ¿sí? Que no hay zonas ni bordes definidos, con compromiso para la parte más superficial de la corteza, ¿sí? Como si se fuera consumiendo hacia el exterior, por eso se observa precisamente zona oscura hacia los contornos, hacia el periósteo. Se trata entonces de un sarcoma de Ewing. Matriz tumoral. El análisis de la matriz calcificada por parte de un tumor también es muy importante, ya que acota todos los diagnósticos diferenciales. Algunos tumores producen matriz calcificada. Hay al menos 3 tipos de matriz cálcica. El primero es la matriz condroidea, en la cual las calcificaciones tienen formas de anillos o flóculos, aquí los observamos, en forma de calcificaciones de semiluna o salpicadas. Obsérvese aquí la figura, compatible precisamente con las lesiones en semiluna. ¿Sí? Típico, este es el aspecto típico de una matriz condroidea, compatible con tumores. El segundo tipo de matriz ósea, que es más densa y que específicamente se ve en tumores productores de hueso, de ahí precisamente la radio opacidad, aquí la vamos a estar observando. En la figura se observa este tipo de matriz como una región mucho más esclerótica, más endurecida y homogénea, ¿sí? Debido a la dispersión, ¿no? Características morfológicas de la lesión, márgenes irregulares mal definidos, obsérvense aquí, podemos observar en estas márgenes mal definidos, con reacción perióstica local agresiva e interrumpida, ¿sí? Lo que nos llamamos el triángulo de Cotman, con signos de extensión a las partes blandas. Hacia la parte inferior, aquí lo observamos, nótese este triángulo aquí, marcado en estas líneas, el triángulo de Cotman, que va desplazando hacia partes blandas. Trabeculaciones. Existen algunos tumores que producen trabeculaciones que también ayudan al diagnóstico diferencial. Las trabeculaciones óseas pueden corresponder a hueso normal residual que ha quedado después de la destrucción del tumor o formaciones trabeculares propiamente tales por el tumor mismo. ¿Sí? Bien. Hablando del compromiso cortical, es muy importante respecto del compromiso cortical, que es la reacción precisamente del hueso cortical.
En cuanto más compromiso cortical existe, más agresividad es en la lesión, más alta es la probabilidad de que sea maligna. Las lesiones medulares no agresivas tienden a tener poca alteración del endostio y poco compromiso destructivo de la cortical. Podemos observar en la siguiente figura, se representa la reconstrucción en plano coronal de la tibia con un tomógrafo y después se hace la comparación con la toma radiográfica. Se va a apreciar lesiones de tipo no agresivo porque tienen contornos escleróticos y a pesar de estar muy cerca de la superficie, no la compromete. Ubicada en la tibia y tiene un patrón interno un poco más denso que el tejido graso y corresponde a displasia fibrosa. Y aquí lo podemos observar, compatible precisamente. ¿Sí? Lo que nos diría que tiende a afectar menos a la corteza. ¿Sí? Entonces, los cambios estructurales más graves es hacia el exterior. ¿Sí? Bien. Aquí lo tenemos, lesión no agresiva, sin compromiso cortical, displasia fibrosa de la tibia, lo que es compatible precisamente con la absorción de un tumor que estuvo ahí y afectó el hueso trabecular, ¿verdad? Hablando de la reacción perióstica, existen varios tipos. En el grado menor de esta reacción perióstica en capas es donde solo hay una laminilla de hueso perióstico, lo que habla de una lesión no agresiva. Entonces vamos a observar la reacción perióstica donde únicamente observamos una laminilla tal y cual. Otro tipo clásico es el triángulo de Cotman, ya lo vimos, donde existe una elevación del periósteo por la presión subyacente que produce una imagen triangular. Se observa en el osteosarcoma, pero también en lesiones benignas como la osteomielitis aguda. ¿Sí? Aquí tenemos otra imagen clásica, es los rayos de sol compatibles con los rayos de sol en el osteosarcoma. Otro patrón son los llamados pelos parados, donde vamos a ver líneas confluentes, espículas perpendiculares a la superficie del hueso, por ejemplo. Aquí las tenemos, las reacciones periósticas. Observen todos estos patrones, los mencionados. Reacción perióstica de una sola capa, tela de cebolla, triángulo de Cotman, rayos de sol y pelos parados, ¿verdad? Sí. Muy bien. Aquí observamos en el orden mencionado. Respecto de la situación de la reacción perióstica de estas lesiones, en el plano transversal hay 4 posibilidades. La localización central, que ocupa el centro de la cavidad medular, la excéntrica, como observamos aquí, excéntrica, que compromete fundamentalmente la médula, pero en posición periférica tenemos localización cortical y la yuxtacortical. Para el diagnóstico diferencial, entonces, es importante recordar que, por ejemplo, un encodroma, la displasia fibrosa, el quiste óseo simple, son lesiones de posición central, ¿sí? Observados aquí, de posición central. Y entre las lesiones excéntricas están tumores de células gigantes, osteosarcomas y el fibroma condromixoide, por ejemplo. Entre las lesiones corticales están el fibroma no osificante, osteoma osteoide, y entre las lesiones yuxtacorticales son varias, pero las principales es el condroma y el sarcoma. Aquí observamos, dice, se ve el aspecto clásico de una lesión cortical en un niño con una lesión lítica de bordes escleróticos que corresponde al defecto
fibroso cortical. Aquí lo observamos, nótese donde estoy poniendo el cursor, ¿verdad? Compatible con defecto fibroso cortical. En los patrones radiológicos periósticos, continuamos aquí, tenemos la interrumpida formado por capas sólidas de densidad perióstica. En el perióstico estamos hablando de las características periósticas que indica crecimiento lento, generalmente benigno, osteoma osteoide. Sí, figura 37 y 38, aquí observamos dibujado en esta línea, y el 38, reacción perióstica benigna, como si se tratara de una pequeña pápula, la cual no tiene periósteo ni cortical. Así la observamos. Tenemos diagrama de reacción perióstica agresiva, diferentes tipos de reacción. Triángulo de Cotman, como ya lo mencionamos, ahí se observa. Capas de cebolla, aquí, capas de cebolla. Sol naciente y peine, ¿eh? Más o menos son esas reacciones. Aquí tenemos un ejemplo de reacción perióstica agresiva. Reacción en capas de cebolla, nótese aquí, se observan todas estas líneas de capa de cebolla, la presencia de un osteosarcoma. Reacción perióstica agresiva, osteosarcoma, nótese la tomografía axial, reacción del periósteo de sol naciente, y en la B podemos observar precisamente ese fenómeno. Obsérvese todo lo que vemos alrededor, ¿verdad? Igual, reacción perióstica agresiva, osteosarcoma del triángulo, tipo triángulo de Cotman. Aquí está marcado, ¿eh? En esta línea, ¿sí? Finalmente, para completar la radiografía en podología, no podemos dejar pasar el hecho de lo importante de conocer los planos radiográficos del pie y tobillo respecto de todas las posiciones del pie, siendo antero, posterior, lateral, oblicua. Hay que cuidar, o el técnico debe de cuidarla, el ángulo propio en cada uno de los casos para determinar presencia de fractura y que no quede oculta. Aquí tenemos unos ejemplos de ello. Nótese en las variantes de las posiciones, tenemos de tobillo antero, posterior, mortaja y lateral. Antero, posterior, mortaja y lateral. Si el dolor persiste, por ejemplo, ante una lesión, ante estos, y observamos, se va a sospechar de una fractura inestable, se debe solicitar radiografía en carga. Las mediciones antes descritas se muestran en estas figuras que corresponden a una proyección de mortaja, y observemos la cara lateral del talón, no se proyecta con la fíbula distal como ocurre en la proyección anteroposterior. De ahí determinar precisamente el punto normal o origen del dolor para determinar la proyección, ¿verdad? Aquí tenemos la figura C, muestra fractura de tobillo con mínimo desplazamiento de la fíbula, ¿sí? El rasgo de fractura de la fíbula va de proximal a distal y de posterior a anterior en la proyección lateral, la que podemos observar allí, pero es habitual el espacio articular medial está aumentado, lo que reduce o traduce en una subluxación. Aquí observemos el espacio. Notemos aquí hay una impactación, pero en la posición anterior, ¿sí? La de mortaja, tenemos la subluxación, ¿verdad? En esta figura muestra una fractura de tobillo derecho no desplazada, anteroposterior. Se ven dos líneas oblicuas, ¿sí? Reducidas en la fíbula
que corresponde a los rasgos de fractura anterior y posterior, ¿verdad? Ahí se pueden observar, aquí las observamos, ¿sí? Notemos en esta imagen, se puede apreciar una luxofractura del tobillo con fractura trimaleolar y subluxación posterior del tobillo. Nótese aquí y en la otra anteroposterior y de mortaja, pero en la lateral es evidente la luxofractura del tobillo y componente trimaleolar, ¿verdad? Al ir variando. Nuevamente el mismo aspecto, al variar las posiciones parece que las lesiones aparecen. Esto nos llega a entender que los planos imagenológicos son importantes al respecto de conocer las prescripciones radiológicas. Cada una de estas va a ir enfocado a los diversos hallazgos. Aquí podemos notar algunos detalles, por ejemplo, en la situación de los sesamoideos, cómo se aprecia muy bien de una a otro y puede variar. Aquí observamos en esta figura se ve fractura diaficiaria del segundo metatarsiano en antero posterior, pero al variar la imagen ya podemos observar, por ejemplo, una fractura, ¿verdad? Igual aquí en fractura del quinto, se observa una fractura con sobrecarga de la diáfisis proximal del quinto metatarsiano con reacción perióptica en antero posterior, ¿verdad? Ahí está. ¿Sí? Muy bien. Y todas las posiciones radiográficas las tenemos aquí. Proyección anteroposterior, lateral, proyecciones oblicuas, proyección anteroposterior, lateral, oblicua como tal, axial del calcáneo, del sesamoide, etcétera. Para verificar mortaja y tobillo, por ejemplo. Muy bien, hemos terminado la presentación. Tenemos la bibliografía al respecto. Vamos a ver si hay algunas dudas. Buenas noches, doctor. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Disculpe, en el caso de cuando uno va a tomar radiografías, ¿verdad? Yo me he dado cuenta que hay personas que igualmente le dicen, ejemplo, que se quitan los aretes, los lentes o algo. ¿A qué se debe eso? Bien, bueno, es evidente que cuando estamos hablando de la estructura, pues va a haber ahí una llamado efecto de artefacto, ¿no? Lo que va a imposibilitar la obtención de la radiografía. Si es en una parte que obviamente no está vinculada al sector radiográfico, se hace precisamente porque para las normas de higiene y seguridad, por ejemplo, en la enfermería está contraindicado todo eso, las joyas, etcétera, y en el proceso de entrada al laboratorio se siguen las mismas normativas. No es precisamente que vaya a haber ahí un evento de compromiso con absorción de la radiación. Sin embargo, hay casos en las que pudiera derivarse allí una carga residual en los objetos, ¿sí? Que pudieran producir alguna chispa, pero es muy raro que esto ocurra. Tan solo por las normativas de seguridad únicamente. Entonces sí se pide a los pacientes que sea de esa manera. Obvio, en las situaciones de la tomografía computarizada, pues sabemos que son campos magnéticos fuertes y atrayentes, lo cual funcionaría igual. Esto, desde luego, no es una cuestión meramente de seguridad al azar, puesto que sabemos que una radiografía en la que hay una osteocentesis o fijación con clavos o qué sé yo,
pudiéramos pensar que también habría ahí una situación de riesgo como tal. No, no es así, sino que más bien es parte de las normativas de seguridad establecidas por las organizaciones de radiología únicamente. ¿De acuerdo? De acuerdo, doctor. Doctor, y en caso, o sea, alguna contraindicación en algún tipo de personas, niños, adultos, ancianos. No, la realidad es que, vamos a decir, las contraindicaciones como tal, hay situaciones de evento, desde luego, que se preferirían, como en mujeres embarazadas, se preferirían otras técnicas de imagenología sobre la de rayos X. Los pacientes que desde luego ya han recibido varias radiografías en el año, se presume que también el cuerpo tiene un límite de absorción en cuanto a las radiografías, etcétera. Personal de salud vinculado a sala de cirugía, fluoroscopios, médicos vinculados a la utilización de estos aparatos, pues tampoco se preferiría la imagenología de radiación como de esta clase, sino que buscaríamos otras opciones. Por ejemplo, esas serían las contraindicaciones tal y cual, ¿de acuerdo? Vamos a decir que en otro grupo accesorio a esto es cuando hay algunas anomalías como la radiodermitis, vinculados a otro ejemplo de tratamientos de radiología o medicina nuclear en la que se producen reacciones de radiodermitis. Desde luego no deberíamos de proceder con este tipo de procesos de imagenología. Ese es otro ejemplo de contraindicación. ¿Sí? Y en pacientes con que, o sea, que estén siguiendo una quimioterapia. Sí, repite su pregunta como que se perdió. Repite su pregunta, no escuché bien. Y en pacientes con o sea, que estén realizándose una quimioterapia. Sí, respecto, es que la quimioterapia como tal, como tratamiento de parte de la medicina oncológica, va a haber situaciones en las que sí es necesario algún estudio radiológico cuando no hay otra manera de hacerlo, no es el común. Desde luego también se presumen otros medios, pero indicación como tal y cual, indicación como tal, no. Listo, doctor. Muchísimas gracias. Sí, para servirle. Gracias, gracias a ustedes, gracias, Katiuska, Hilda. Creo que sí ya me escuchan bien, parece que alguien no escuchaba bien. ¿Me escuchan? ¿Se escuchó bien toda la clase o hubo un momento en que se colgó? No me di cuenta, ¿eh? Espero que se haya escuchado toda la ponencia claramente.
Muy bien, muchas gracias a todos los presentes. Gracias por su atención. Damos terminada con esta presentación y nos vemos hasta la próxima con algún otro tema. Muchas gracias a todos. Gracias a todos, gracias. Hasta la próxima, gracias.